todos, les doy la bienvenida a este live que queremos compartir hoy con ustedes. Vamos a dar unos 5 minuticos mientras se van uniendo todas las personas y van entrando Vivi y Ed, que son los otros dos integrantes de este evento que vamos a desarrollar hoy. Ya estamos con Vivi. Hola Vivi, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, muy bien, con mucha Vale, ansiedad por iniciar. igualmente ya estamos también con Ed. Hola Ed, ¿cómo vas? Ah, muy bien, aquí teniendo algunos inconvenientes de la conexión, pero nada que no se pueda solucionar. ¿Nos escuchamos bien? Sí, Ok, vamos a listo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, yo perfecto, perfecto, perfecto. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hola, noches Ed. allá. Ay, Muy buenas noches. noches por allá. Todos Ay, estamos no en me horarios veo. distintos. Sí, sí, sí. Listo, estamos esperando que se unan más personas para que podamos dar inicio con la charla que queremos compartir hoy con ustedes. El objetivo de este live es poder compartirles ciertos datos interesantes que encontramos producto de un estudio que desarrollamos relacionado con la pandemia, que ya ahorita Ed y Vivi nos van a contar también de manera más profunda sobre qué trató este estudio, y vamos a ir charlando un poquito de esas cosas interesantes que encontramos. Sí, sobre todo vamos a hacer una plática amena, ¿no? La intención es platicar un poquito con las personas que nos están acompañando. Bienvenidos a todos, por supuesto, y vamos a hacer una charla muy amena compartiendo esta experiencia que tuvimos de realizar este sondeo en estos tres países y cómo nos fue, cómo lo iniciamos y toda esta onda, ¿no? De lo que se hace. Además, nos van a tener que corregir si es que decimos alguna palabra inapropiada o alguna palabra que no sea entendible para los distintos públicos, ¿no? Tanto en México, en Claro, Colombia, como en sí, Argentina. Así es que ustedes me justamente, avisan. claro, Ed, perdón, justamente yo hoy pensaba en esto con la publicidad y decía confinamiento. Acá nunca se utilizó la palabra confinamiento. Ah, Y interesante. cuando yo adapté la investigación acá, todo lo cambié a aislamiento. Ok. Fíjate Entonces qué dije interesante. hoy justo en la propaganda, claro, en la promoción que hicimos del live, dije bueno, ya está, pero no es una palabra que se utiliza acá. Muy bien. Bueno, Pues bueno, yo creo que nos tomamos un cafecito, vayan por su cafecito, por lo que ustedes gusten, ¿no? Vamos a estar compartiendo un buen ratito esta información que tenemos. listo, es importante que compartamos con ustedes que la investigación se desarrolló, como lo decía Ed, en diferentes países. Entonces, sobre lo que yo les voy a hablar va a ser referencia a lo que se aplicó en Colombia. En ese orden de ideas, Vivi nos va a compartir todo lo que trabajó en Argentina y Ed en México, para que ya desde este momento se preparen a escuchar esos datos curiosos de estos diferentes, de estos tres países. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha ¿Sí? perfecto. Yo te escucho. Bien. Vale, es que los problemas del internet se quedó un poquito congelado. Pero entonces yo creo que ya podemos dar inicio. Inicialmente, pues les vamos a contar qué hacemos nosotros, qué hace cada uno de las personas que están acá hablándoles hoy. Entonces, no sé, ¿qué te parece si empiezas tú? Ok, bueno, pues soy psicólogo, doy clases en una licenciatura, una licenciatura de psicología en una universidad que se llama la Universidad de Puebla, con el plantel en Izúcar Matamoros. Ya tenemos un rato haciendo este tipo de actividad. Tengo el consultorio, la oficina y hacemos este tipo de trabajo. Hemos estado muy pendientes del trabajo sobre las redes sociales
y nos interesamos mucho en esta parte del cómo vivimos el confinamiento. Nada más para platicarles nuevamente, este sondeo que hicimos, lo hicimos a finales del 2020, más o menos después de los primeros 7, 8 meses del confinamiento que, pues vamos, reviste toda unas características muy especiales. Listo, gracias, Ed. Vivi, cuéntanos un poquito sobre ti. Claro que sí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Viviana Herrera, soy psicóloga, estudié en Colombia y luego vine a Argentina a hacer una maestría en psicodiagnóstico. De ahí me surgió un tema que fue el que utilicé para mi tesis, que es un tema que me gusta mucho, que me apasiona, que es la ruptura de pareja. Yo en ese momento estaba atravesando por una, así que como que es el tema en el que me quiero centrar ahora. De hecho, saqué una marca que es reciente, esta semana la abrí, que es sobre ruptura de pareja. Así que es eso, básicamente les cuento. Vivo en Argentina hace 9 años y bueno, igual la investigación, la verdad que me pareció algo muy bonito que hicimos entre los tres, iniciamos de cero, así que les podemos contar a detalle sobre todos los datos y todo lo que quisimos buscar en esta investigación. Listo, gracias, Vivi. Yo por mi parte, pues para todos mucho gusto, soy Laura Bonilla, también soy psicóloga y trabajo temas relacionados con el empoderamiento de inteligencia emocional. Entonces, esta labor la desarrollo con un objetivo principal y es poder ayudar a las personas a fortalecer aspectos como autoestima, autoconfianza, las habilidades sociales y sobre todo el tema de gestión y regulación de las emociones. Entonces, cada uno, como desde su enfoque, encontró interesante el hecho de poder conocer cuál era el efecto que iba a dejar el confinamiento, la pandemia dentro de nuestro comportamiento. Entonces, con Vivi nos pusimos de acuerdo para crear preguntas, construir un cuestionario que fue, de hecho, un cuestionario muy nutrido y que aplicamos cada uno en nuestros países, pues en Colombia, en Argentina y en México. Entonces, antes de empezar a hablar de esos datos curiosos que encontramos ahí, me parece chévere que hagamos algo que Vivi nos sugirió cuando nos pusimos de acuerdo para hacer este evento y era poder compartir cómo vivió cada uno ese momento cuando nos dijeron que teníamos que estar aislados o confinados cuando empezó todo este tema de la pandemia que no sabíamos qué era, no había vacuna, las muertes aumentaban, los contagios. Entonces, Vivi, te doy la palabra. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, a nivel personal, incertidumbre, ansiedad. Yo en ese momento estaba trabajando en colegios, de hecho siempre trabajé en colegios acá en Argentina con discapacidad y de la nada yo estaba empezando en un colegio nuevo, llevaba 2 semanas trabajando y arranca la pandemia, lo veía por televisión, pero como que lo veías muy lejano, ¿no? Cuando ya la siguiente semana, tercera semana de mi nuevo cole, eh, mandan un notificado de ya no se puede ir al colegio, se restringen las clases por la pandemia. Dije, wow, inició esto, es verdad, y bueno, como esos nervios y esa ansiedad de qué va a pasar, cuánto va a durar y cómo vamos a hacer. Yo en ese momento vivía en un departamento pequeño y yo pensaba en estudiar, trabajar, mi esposo también, mi nene chiquito, en ese momento tenía 2 años, dije vamos a estar acá quién sabe cuánto tiempo, así que bueno, pero bueno, se supo sobrellevar y se logró. Acá hubo dos momentos, que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto arrancó el 26 de abril del 2020 y ahí fue, bueno, empezaron a hacer poco a poco las restricciones en aeropuertos, no dejaban ingresar al país a personas que venían de Europa, Irán, Corea del Sur, etcétera. Luego empezaron a restringir cada vez más, había mucho control con las personas que tenían síntomas,
no se podía salir de casa, los únicos que podían estar en la calle eran los trabajadores esenciales, todo lo que tenía que ver con salud, transporte y este tipo de cosas, y de resto todos en casa. Eh, Muchos de mis allegados perdieron el empleo, así que empezó como a afectarse todo eso. Luego ya para diciembre se empezó a hablar de la vacuna y ya todo se fue flexibilizando un poquito y ahí cambió de ser aislamiento social preventivo a ser distanciamiento y ahí se flexibilizó mucho más el poderse encontrar, por ejemplo, en una plaza, en un parque, con amigos que no veías hace un montón de tiempo, se podían encontrar hasta 10 personas, entonces ya empezó la gente a salir, ya fueron abriendo de a poco los colegios, los shopping, los cines, los comercios, que muchos sufrieron un montón muchos se arruinaron en ese tiempo. Así que bueno, de a poquito ahí resurgieron y están todavía como en ese resurgimiento de la pandemia. Listo. Gracias, Vivi. Y desde tu parte, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió en México? No la Ay, escucho. tienes el micrófono silenciado. Tienes razón. Perdón, perdón. Fíjate que en lo personal, en un principio, estaba muy incrédulo, muy a la expectativa de saber qué estaba sucediendo. Como que había cosas que, que, que de repente no comprendía del todo, seguramente, y que hacían que no pensara que fuera sumamente serio. Inicialmente nos dijeron de parte de gobierno que nos íbamos a aislar 2 semanas, que fue a diferencia de Vivi, por ejemplo, aquí en México nos dijeron que nos íbamos a aislar 2 semanas más, 2 semanas de vacaciones, porque nosotros tenemos un periodo vacacional en, en, en lo que le llamamos Semana Santa, que es la Semana Santa más una semana. Tenemos un periodo vacacional, las instituciones, sobre todo de gobierno, tienen esta prestación. Y entonces se adelantó al 23 de marzo. Desde el 23 de marzo se decreta que se suspenden las actividades y dijeron, regresando de las vacaciones, del cumplimiento de las vacaciones, vamos a reincorporarnos. Entonces, como que también el planteamiento que se nos había hecho era un planteamiento, digamos, muy ligero, ¿no? Que era una situación en la cual íbamos a poder salir rápido y que pasando un mes o 4 semanas íbamos a retornar prácticamente a la vida normal. Entonces pasan 2 semanas y entonces después de las 2 semanas, de las 2 primeras semanas, pues ya sale un decreto que hay una suspensión todavía más de más tiempo y posteriormente, bueno, viene la otra de mayor tiempo y después es el periodo indefinido. Por lo ejemplo, como doy clases, de principio, después de eso nos dijeron, nos vamos a clases en línea, vamos a empezar a buscar cómo dar las clases y se empezó en esta actividad, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, que nosotros en México tenemos vacaciones de verano, es decir, el curso inicia a mediados del año anterior y termina en el siguiente año a mediados también, aproximadamente en julio, principios de julio termina el ciclo escolar. Entonces concluye el ciclo escolar y la promesa era que el próximo ciclo escolar pues ya iniciaríamos las clases. Y así nos hemos venido eh, con estas secuencias de no ahora en el inicio del ciclo escolar, no pues ahora en diciembre, no pues ahora nuevamente en las vacaciones de Semana Santa. Y así ha sido durante todo este proceso, que no ha habido como esta definición tan clara. Supongo que hay razones suficientes como para ello, eh, pero una de las principales cosas que sucedieron fue que murió un familiar. Entonces, cuando muere un familiar y nos damos cuenta de que esta muerte implica, el asunto de cómo eran tratados los cuerpos en un principio de las primeras muertes que sucedieron, donde los embalaban totalmente, la caja, las pertenencias, todo absolutamente, era como estas películas
de ciencia ficción, ¿no? Donde absolutamente todo está sellado. Entonces es cuando nos empezamos a preguntar qué está sucediendo. Y aparte de eso, inició también con una actividad de una radio por internet, se llamaba o se llamó La Pinchurrienta, y era donde dábamos mensajes, o estuvimos dando mensajes de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer durante el confinamiento? Si te sentías triste, si te sentías abrumado, si de repente tenías algunas situaciones que necesitabas comunicar, qué podías hacer, tanto económica. Hubo muchos amigos que participaron mandándonos alguna canción, mandándonos alguna canción que ellos mismos interpretaban, ¿no? Porque son personas que se han dedicado a la música y que interpretaban alguna canción, o bien algún compañero nos habló sobre administración económica del hogar, sobre actividades, y etcétera, algunos compañeros, una compañera psicóloga que quiero mucho, se llama Irma, y una joya llamada Mujer. Si nos ve por ahora, la saludamos. Y nos brindaron este apoyo para que nosotros pudiéramos ponerlo en la radio. Jesús Sánchez, que nos está viendo, su hijo, su hija también, que son unos excelentes músicos, también nos dieron algunas canciones para este proyecto de radio. Y ahí empezamos a pensar que teníamos que hacer algo para saber qué estaba pasando, cómo la estaban pasando los demás, ¿no? Por ahí más o menos va el asunto. Perdón, ya me extendí. Siendo breves. Siendo breve. Dijo Ed. A grosso modo. Sí, bueno, pues aprovecho este espacio que ya se han unido varias personas para mandarles un saludo, agradecerles de corazón que nos están acompañando acá. Y les explico entonces un poquito la dinámica. Vamos a hablar sobre ciertos datos curiosos que nos dejó el aislamiento, el confinamiento desde 3 países: Colombia, Argentina y México. Vivi y Ed nos estaban compartiendo cómo se había vivido, digamos que en primera persona, ese proceso de confinamiento. Nosotros en Colombia fue muy similar un poco el inicio, en el sentido de que empezó con un confinamiento obligatorio que se propuso inicialmente como 2 semanas y que luego lo fueron extendiendo. Solo que no sé si de pronto en Argentina o en México sucedió que la gente que vive del día a día, digamos que los trabajadores informales, pues no podían estar encerrados en casa porque no era sostenible económicamente. Entonces se rebelaron, hubieron manifestaciones y la gente, aunque tenía prohibido abrir sus negocios, los abrió porque pues no habían las garantías como para poder sobrevivir, a pesar de que se habían realizado como promesas de subsidios, de cosas que mucha gente no logró recibir. A nivel personal, yo lo sentí ese inicio como, no sé si han visto la película La Purga, cuando empieza en la sirena y que dice, bueno, ya pueden matar. Yo me acuerdo que donde yo estaba, que fue en Ibagué, la ciudad musical de Colombia, pasaba la patrulla de la policía, como haciendo con la sirena y con su mensaje, que yo lo sentí como perturbador, como que en lugar de tranquilizarme, me estaba asustando más. Y como no salgan de sus casas, recuerden que está prohibido. Y el continuo paso de helicópteros, bueno, como si de verdad fuera una película. Como en una zona de guerra, ¿no? Sí, y que en esas 2 primeras semanas las ciudades prácticamente que eran desiertas, y pues esto ya desde su primer momento generó un impacto económico fuerte en varios sectores. Y pues no, digamos que ni hablar de los efectos a nivel psicológicos que esto generó, no solo esas 2 primeras semanas, sino durante los 2 años que llevamos con esta situación. Entonces, ya para no hacerla más larga, bueno, así a grosso modo se vivió en Colombia. Me faltaron más detalles, pero no me voy a extender porque quiero que hablemos un poquito precisamente de cómo antes de la pandemia la gente estuvo viviendo sus procesos de salud.
Entonces, a nivel, por ejemplo, físico, psicológico, antes de entrar a la pandemia, varias de las personas que estuvieron participando en nuestro estudio manifestaron tener algún diagnóstico, que obviamente esto podría en algunos casos ser una situación de riesgo al exponerse pues al tipo de cambios de dinámicas que generó el confinamiento. Entonces ahora sí, otra vez nuevamente les doy la palabra para que hagamos como esa, antes de entrar en la respuesta, como contar un poquito cómo fue la población que cada uno tuvo desde Argentina, desde México y yo desde Colombia les estaré contando. Entonces, Ed, ¿qué te parece? Bueno, Ed está Con procesando. problemas técnicos. Bueno, arranco Entonces, yo. dale. Bueno, la investigación, las personas que participaron en esta investigación acá en Argentina fue en mayor porcentaje mujeres, un 60% mujeres, 40% hombres, aproximadamente entre 20 y 40 años. Ahí se desconectó. Bueno, Listo, ya. que viven acá en Buenos Aires, Argentina, y la mayoría son universitarios y personas con estudios terciarios. ¿Pudiste ingresarlo? Listo, ya estamos Ahí está. listo. Listo. Hola, Ed, Perdón, volviste. perdón. Aquí, Problemas de conexión, no falta. problemas. En secreto fue al baño rápidamente. Flash. Fue en una bolsita. Bueno, Vivi nos estaba contando un poquito, como poniéndonos en contexto de cuál fue el tipo de población que participó con ella y pues cuéntanos también, Vivi, cuáles fueron como esos primeros, bueno, esos cuadros físicos de diagnósticos de pronto de salud mental con los que ya entraba la gente al aislamiento, a la pandemia. Claro, a mí me preocupa porque no sé si qué pasó en mi investigación porque salió totalmente diferente. Mis participantes, en el gran porcentaje, no tienen problemas, no tuvieron en ese momento, digamos, ningún tipo de diagnóstico clínico o psicológico. Así que estamos hablando de que mi población estaba estable al iniciar. Bueno, ahí Fíjate lo que que una, podemos, perdón. perdón. Sí, una de las cosas que habíamos pensado justamente, pues es que este instrumento fue aplicado era de aplicación general, ¿no? No, digo, lo platicamos para que las personas que nos están viendo sepan que era un test, era un instrumento, o fue un instrumento que no necesariamente tenía que tener ciertas características, ¿no? Para poder responder a estos cuestionamientos, sino, bueno, lo planteamos para que cualquier persona lo pudiera responder. Y justamente, pues también a mí me pasó lo mismo. El 92% aproximadamente de las personas, de los informantes, nos dicen que ellos no tenían alguna situación previa sobre algún trastorno psicológico, o sobre alguna situación, y ya entre ese 8% se divide un poco entre ansiedad, depresión, el trastorno de ansiedad, trastorno por déficit de atención, en general, como que son estos detalles que van coincidiendo un poco eh, con las situaciones del cómo se dan más o menos en la población, ¿no? Sí, nosotros en Colombia, por el contrario, sí tuvimos, digamos que la participación de personas que ya venían con un antecedente, digamos que con un diagnóstico previo. Eh, Cabe aclarar que lo había olvidado mencionar, en el caso de Colombia pasó como en Argentina, que el mayor porcentaje de personas que participaron fueron mujeres, que tuvimos un 64% de mujeres, 50% de hombres y un 5% de género no especificado.
Algo curioso que pienso que también influyó en el tipo de respuestas que nos dieron en este, digamos que en este tema de diagnósticos previos, es que tuvimos personas participantes desde los 18 años hasta los 77. Entonces, tener personas mayores dentro de este estudio también, digamos que nos ayudaba un poco a ver con qué diagnósticos ya estaban entrando y más porque las personas mayores, bien lo sabemos, fueron las que más han estado en riesgo durante todo este proceso con la pandemia. En ese sentido, las enfermedades con las que entró la gente a la pandemia era diabetes, hipertensión, migrañas y a nivel psicológico, muchos diagnósticos, como pasó en México, de depresión y ansiedad. Entonces fue como curioso porque ya de entrada en Colombia nos estaba mostrando que estábamos entrando con un gran porcentaje de personas que llegaron a ser consideradas pues población de riesgo. Algo que también nos llamó mucho la atención en este estudio fue ver cómo también llevamos a las personas a que nos contaran cómo se sentían antes de entrar a la pandemia. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la gente antes de saber que la vida le iba a cambiar de la manera en la que cambió, se sentían, digamos que estables, contentos. Los estados de melancolía no eran, digamos que tan elevados como después sí lo vamos a encontrar. Temas como la gestión del estrés, a pesar de que no estamos preparados completamente, no se sentía tan pesada antes de la pandemia como si lo vamos a ver posteriormente. No sé ustedes en ese sentido qué otras cositas encontraron. Sí, así básicamente antes de iniciar la pandemia, la población acá en Argentina estaba sintiéndose feliz, tranquila, segura, satisfecha con su vida, como que no estaban centrándose en problemas que le pasaran a su mente, que no los dejaran dormir o que se los sintieran intranquilos, no, al contrario, estaban como bastante tranquilos, bien. Listo. Hola, ya estás con nosotros. Aquí estoy. No me he movido. Aquí estoy. No fui al baño. Bueno, cuéntanos en México cómo pasaron las cosas. Sí, fíjate que finalmente esta situación de la pandemia saca a relucir algunas cuestiones. Iba yo a echarme un mal chiste, pero yo creo que mejor sí me lo voy a echar porque si no lo voy a tener que quedar yo solito. Y me voy a reír y no a saber de qué. Lo que pasa es que es que vivíamos muy felices porque no estábamos 24 horas, 365, 24/7 en la casa, ¿no? Y de repente decía, hay gente que ama estar en la casa. no, sí, claro, o sea, pero aún a esta gente que ha sido muy hogareña, cuando invadimos sus espacios, ¿no? Cuando se invadieron estos espacios por los demás que normalmente no estábamos dentro de la casa, pues también reventaron, ¿no? También reventaron. Y entonces pensábamos que esta convivencia 24/7 iba a ser genial y terminó dándonos grandes sorpresas, ¿no? Claro, Sí. yo creo que ese es el conflicto, como de las dos partes, el que vive solo, encontrarse con que iba a estar solo mucho tiempo, por más de que te guste la soledad, estás tranquilo con tu soledad, las rutinas y todo, ya saber que no hay posibilidad de compartir con un otro en ningún momento porque ya no es tu decisión, ahí entra el conflicto. Y también las personas, bueno, que vivimos con familia, también entra en conflicto el esto, tengo que compartir mis espacios para trabajar, para estudiar, para cocinar, para lavar platos, para hacer todo, y todo el tiempo, 24 horas, todos los días, sin saber cuándo iba a ser el fin, entonces entran los conflictos ahí. Sí. Fíjate que les quiero platicar que a pesar de esto, o sea, hubo un alto porcentaje de personas, igual en México,
aproximadamente, de acuerdo a los informantes aquí del documento de México, que aproximadamente arriba del 63% de personas no les fue posible guardar confinamiento así como nos habían planteado. Y solamente aproximadamente un 37, 36, 37% de personas son las que tuvieron la posibilidad económica y porque valga también decirlo, esa es una situación, tener esta posibilidad de guardar este confinamiento. Entonces solamente este 37% de personas coincide con más o menos las estadísticas a nivel mundial de las personas que tienen que resolver su día a día, ¿no? El 8% aproximadamente en definitiva dijo que no le fue posible de ninguna manera guardar el confinamiento por esta situación económica y aproximadamente un 55% lo dice que lo hizo parcialmente. Sí, y es que este tema del confinamiento, digamos que no se vivió de igual manera para todos. Y por ejemplo, existieron por ejemplo, las actividades, empresas que facilitaron el confinamiento y otras que no, por el tipo de actividad que de pronto pues llegaron a manejar. Yo me acuerdo que en mi caso sí se volvió todo 100% remoto, pero fue algo para lo cual no estábamos preparados, yo creo que como sociedad en general, porque estábamos con la mentalidad de que todo se tiene que hacer presencial y hacer ese cambio, pues significó también cambiar no solo dinámicas, digamos, desde la parte económica, de la fuerza laboral, sino también pues dentro de nuestras vidas. Y lo que decía Vivi, en el sentido de que encontrarnos en escenarios por tanto tiempo donde no estábamos habituados, acostumbrados, como lo es estar en casa, El hogar, trajo qué raro, ese ¿no? cambio y trajo ese cambio de dinámicas como de la rutina y algo curioso de lo que encontramos y que me gustaría que también me contaran cómo lo vivieron desde México, desde Argentina. Es, por ejemplo, cuando nos tocó empezar a convivir no solo con nuestro trabajo remoto, sino también con el de nuestros familiares. Entonces, cómo esas dinámicas generaron también otras situaciones de estrés, porque tal vez no se logró como en un inicio encontrar un equilibrio entre ese proceso de cambio, de habituarnos a llegar a pasar a traer la oficina para la casa y cómo era complejo diferenciar entonces ya los momentos de descanso y de trabajo, porque varias personas de hecho nos reportaron que sus jornadas de trabajo se extendieron, que no era como muy llevadero en ese momento tener el trabajo en la casa y también tener que convivir con el trabajo de los familiares, en el caso de los que convivían con más personas. Digamos que en esos dos aspectos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué pasó? Por ejemplo, viví en Argentina. Bueno, acá hubo un montón de cambios de rutina, ¿no? Como en todo lado, en donde los encontraron como negativos. No fue positivo este cambio en las rutinas. Las personas acá como que se acostumbran a hacer demasiado ejercicio, tú ves todo el tiempo en las plazas la gente corriendo, entonces como que ese espacio les faltó un montón, así que como para tratar de realizar alguna actividad y salir de esto, dentro de la casa empezaron a hacer yoga, a leer, a hacer ejercicio, a cocinar, a escribir, como para poder sobrellevar esta situación. La dinámica de estudiar y trabajar, cada uno la evaluó como positivo, como que no hubo mucho cambio, como normal, pero a la hora de evaluar a la persona con la que conviven, las rutinas de esas personas, el estudiar y trabajar, sí fue evaluado negativamente. Entonces ahí está claramente que uno no es capaz como de ver que capaz para el otro es molesto que estés ahí hablando y haciendo cosas,
tú lo ves normal, porque bueno, me tengo que conectar y tengo que estar en la clase, pero para los Claro. esto porque también tiene que estudiar y trabajar y hacer todo. Entonces, asimismo, evaluaron como que fue normal estar en la casa, pero para la familia y la pareja que estuvieron en la casa no lo vieron bien, no fue positivo, al contrario, fue totalmente negativo. Sí, Fíjate que la respuesta en México a esa misma pregunta que hacíamos sobre cómo percibían su propio trabajo y cómo percibían el trabajo de los demás fue muy similar, donde decían, bueno, yo tolero mi trabajo, el asunto es que veo que los otros trabajan de más, ¿no? O sea, veo que los otros les está costando más trabajo que a mí, yo estoy acostumbrado a mi trabajo, pero no estoy acostumbrado a que los demás estén trabajando aquí donde yo estoy trabajando, ¿no? Sobre todo Claro. a diferencia de la cantidad de gente, porque en México uno de los datos que obtuvimos a partir de esto es que la mayor parte de gente vivió con más de con 5 personas o más. Más del 60% de personas en México vivieron con 5 personas o más durante esta pandemia. Y entonces esto implica pues una redistribución del tiempo y del uso de los espacios, lo que decías, Laura, ¿no? O sea, esta complicación se multiplicó no solo por otra persona, que era la que trabajaba, sino por 5, porque de repente es el papá, la mamá, los hijos que están estudiando en diferentes horarios, en diferentes momentos, etcétera. Claro, ahí entra en juego también que tenías que distribuir tu tiempo en cumplir con tus obligaciones y también en ejemplo, en ser mamá, en ser esposa, en hacer las actividades de mi hogar, en todo. Así que, por ejemplo, las personas acá que comentan que trabajaron entre 4 a 12 horas, ¿cómo hacían para distribuir en el resto de tiempo que les quedaba todas estas actividades? Porque sí o sí tenías que ayudar a tus hijos a hacer sus tareas, sí o sí tenías que hacer las labores de la casa, cocinar Claro. y todo esto. Así que, por ejemplo, me llama la atención acá que las personas en su mayoría dormían entre 1 y 4 horas. Como que uno piensa, voy a estar en la casa y voy a descansar un montón, pero no. O sea, se quedaron en sí. la No, casa y claro les que no. tocó hacer un montón de cosas y descansar muy poco. Y lo que muchos jefes pensaron y que tuvieron miedo del teletrabajo, de que la gente se iba a ir a la casa a dormir, a echarse ahí en el sofá a ver películas, y algunos lo pudieron hacer, desafortunadamente yo no, y creo que ninguno de los tres. Pero entonces sí se vio muy marcado el aspecto de que las dinámicas cambiaron mucho. Por ejemplo, en Colombia también pasó que la gente llegó a trabajar entre 5 a 12 horas al día. Asimismo, también tenía que emplear, por ejemplo, entre 1 a 4 horas para responder por las actividades del hogar, el mismo espacio para poder seguir las tareas escolares, por ejemplo, de las personas que tenían hijos, el tiempo para actividades de esparcimiento fue en su mayoría máximo de 1 hora y no todos tuvieron esta posibilidad. Sin embargo, en ese sentido, en las actividades de esparcimiento, algo bonito que digamos que valoré dentro de las respuestas que dieron en Colombia fue que más o menos un 74% de las personas buscó algo que hacer, o sea, alguna actividad de esparcimiento, sea por, digamos, como un mecanismo de respuesta a esa tensión de casa o para poder contrarrestar el tema de que no se podía socializar, no se podía vivir la vida como estábamos acostumbrados. Entonces también pasó en Colombia, como decía Vivi, mucha gente que empezó a meditar, a hacer yoga, a salir a caminar. De hecho, esta fue una de las actividades que más se hizo en Colombia de los participantes que respondieron el sondeo. Muchos decían caminatas largas, caminatas, salir a caminar, leer, cocinar, que fue otro de, digamos que de las destrezas que también muchas personas empezaron a desarrollar y a encontrar su talento en casa, que al inicio parecía bonito, pero ya después como que se cansaba porque tener que pensar en el menú, en esas cosas que yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá, que al principio estaba contenta porque pues podía tenernos a todos en la casa,
y cocinarnos, pero ya después de un tiempo era como, bueno, ¿y qué voy a cocinar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Ay, como Se ese vuelve estrés, estresante. sí, pero que ya después, como todas las cosas que se repiten en el tiempo, pues uno se acostumbra y aprende a vivir con eso. No sé de pronto a nivel de los ingresos económicos, cómo vivieron desde Argentina, desde México este tema, porque pues teniendo en cuenta que varios sectores se afectaron, esto generó, digamos que varios efectos también en el nivel de las personas que podían contar con un trabajo y las que desde la pandemia empezaron a verse como limitadas en ese sentido. Sí, a mí en este aspecto como que me llama mucho la atención porque yo estoy hablando de población de 20 a 40 años aproximadamente, en donde claramente todos están en la etapa más productiva de sus vidas. Y claro, el impacto económico fue importante porque un porcentaje de la población perdió su ingreso económico directamente y otro se modificó negativamente, así que se redujeron nuevamente sus ingresos, lo cual es caótico si tienes hijos, familia, es más, si vives solo y no puedes pagar el alquiler, súper complicado. Acá salió una ley en ese tiempo donde el presidente estableció que podía ser que uno dejara de pagar unos meses siempre y cuando se comprometiera a pagarlos en el momento en donde se estabilizara todo. Así que bueno, hubo personas que se aprovecharon de esa situación y hubo otros que bueno, no te puedo pagar este mes, lo hablo directamente con el dueño, si estás con dueño, con inmobiliarias no tengo ni idea si se pudo llegar a algún arreglo, pero bueno, estamos en una situación que se nos salió a todos de las manos, que no depende de mí, que no es que no sea yo el que no quiera pagar, sino que no tengo la posibilidad, estamos todos igual, así que muchos dueños accedieron a que se dejara de pagar un tiempo hasta que las personas lograron otra vez volver a trabajar, que fue ya el siguiente año. ¿Cómo vamos de tiempo, Lau? Vamos, ¿Seguimos? perfecto, seguimos, no Pues paramos. hay mucho tema, hay muchas cosas que nos gustaría platicarles. Digo, el estudio lo hicimos durante 4 o 5 meses que estuvimos intentando difundir estos instrumentos, platicando y haciendo algunas inferencias, ¿no? Sobre todo esto que ha estado sucediendo. Y quizá sería bueno hacer preguntas al público, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo las personas que nos están ¿cómo se dice? Nos Viendo. están viendo, sintonizando, iba a decir, ¿no? Las personas que Sí. nos están viendo en los 3 países, pues ¿cómo lo vivieron? ¿No? Si tienen alguna pregunta en específico, quizá podamos resolverla, porque está buena la charla, ¿no? Sí, que nos cuenten si tuvieron peleas por el wifi en la casa. Acá nos dice Por el control MXR, remoto de la casa. sí, nos dicen me volví un vago. Bueno, esperemos que tu presente en este momento hayas disminuido el porcentaje de vagancia. Vagancia. No, ya se le quedó. Ya Se hace parte acostumbró, de ya su se vida. adaptó. Muy Bueno, bien. y que también nos cuenten, por ejemplo, cuáles fueron las actividades así de obsesiones, no sé qué se desarrollaron. Por ejemplo, en mi casa se lavaba el mercado por el tema del miedo a traer el virus a la casa. En el caso de los que paseaban mascotas, cómo lo vivieron, las forraban con bolsas plásticas, los bañaban antes de entrar a la casa. Bueno, aquí Fred Cárdenas nos dice, perdí mi trabajo, esperen que ya no veo. Es normal llegar a esa edad, maestra Laura. No, es que ay, ya, perdí mi trabajo.
el día que empezó la pandemia, uy, duro, pero a raíz de eso me reinventé y considero que crecí laboralmente en otras áreas y reforcé mucho mi empatía. Súper esta experiencia que nos comparte. La resiliencia, muy lindo. Sí, Lina Herrera nos Claro. dice, yo la pasé fatal porque estaba sola en una ciudad que no es la mía y no podía viajar. Yo le quisiera hacer una pregunta al público, fíjate, ahora va al revés. Ahora sí ya estamos preparados para hacer frente a otro confinamiento. O sea, ya estamos mejor preparados para hacer frente a otro confinamiento. Si es que existía, no quiero que exista. Bueno, No, pero Yo no creo. Yo creo que después de haberlo vivido es como que no está el deseo de volver a... ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo están viviendo en sus países este retorno a la vida, ¿no? A la salida. No, es que yo no creo que pueda llamarse normalidad después de esto. No debería llamarse normalidad después de esto, ¿no? sí. Igual no hay todavía. Yo todavía uso el barbijo, el tapabocas y hay un montón de cosas que no es normal. Bueno, mientras nos cuentan cómo se imaginan esto, Joana Ramallo nos dice que en el confinamiento y en el aislamiento descubrió su lado como pastelera. Súper chévere. Laura Sí, nos igual. dice, Súper lindo. lo mejor para mí fue que estuve con mi familia, especialmente con mis hijas. Algo de lo que hablábamos, como el tema de tener esos espacios en familia que antes la presencialidad con las dinámicas no nos lo permitía. Y también que nos dimos cuenta que necesitábamos menos. Bueno, al menos en el caso nuestro, es el caso mío, digo, nos dimos cuenta que a lo mejor necesitábamos menos cantidad de cosas, ¿no? Menos cantidad de cosas como ropa, por ejemplo, ¿no? Te diste cuenta, nosotros nos movimos a pasar, nosotros pasamos a vivir el confinamiento en otro lado y entonces nos mudamos con una cantidad de ropa. Y nos dimos cuenta, ¿no? Nos hemos dado cuenta, pues, que a lo mejor la cantidad que tienes, pues, a veces es desproporcionada en relación con las necesidades diarias, ¿no? Sí, bueno, y sobre esa pregunta que tú planteabas, Lina Herrera nos dice que no, que psicológicamente no se siente preparada, lo que nos decía Vivi. Alexa Herrera nos comparte una práctica que dice que durante este periodo, este momento que pasó en el confinamiento en casa, lavaban todo en alcohol. Ahora tenemos la costumbre de quitarnos los zapatos al entrar, así que si van a la casa de Alexa no lleven las medias rotas. Eso también en mi casa. En Muy mi casa bien. no entran con zapatos. Muy bien. Laura nos Entendido. dice... Sí. Iba a ir el fin de semana. Bueno, medias nuevas. Laura nos dice que durante este proceso subió de peso porque su esposo cocina delicioso. Ay, justo. Problemas de conexión y yo dije, qué raro, ¿será que me sacó a mí? No, y yo esperando que me volviera a ingresar y yo ahí espere, cuando dije no, toca abortar y empezar, pero bueno, estamos otra vez aquí con ustedes enseñándoles cómo superar situaciones de estrés. Muy bien, Sí, claro. vamos. Con inteligencia emocional. Sí, gestionen sus ¡Ese nos emociones, fue! depresión, el miedo. Bueno, esto pasa, ¿no? Y justamente es una de las cosas que de repente nos causaba mucho estrés, ¿no? Quienes estábamos haciendo trabajo en casa, nos ha causado mucho estrés el hecho de que quienes tenemos hijos o familia, que se escuche el ruido del refrigerador, la llamada de
de atención de alguien, de ya estás otra vez estoy en un live, por favor. Ya ¿No? van a comer, que se va a enfriar. Sí, ¿no? Sí. Y estas cosas que son naturales y que en algún momento lo platicaba justamente con los alumnos y les decía, bueno, tenemos que ampliar el criterio porque, sin, porque este suceso nos hace que entremos en sus casas, que estemos compartiendo con ustedes y que ustedes estén también al mismo tiempo en nuestras casas. Y tampoco es posible suprimir todo lo que sucede en una casa, que eso no va porque mamá está cocinando o que finalmente por aquí se estila que viene la persona, hay muchos repartidores en motos, ¿no? Creo que ya me fui. Se te están ¿Sigo No, hablando? ahí está. Sí. Aquí estoy. ¿En qué me quedé? Los Sí, hubo muchas repartidores. situaciones que no, por ejemplo, me hace acordar de este tipo de situaciones que se generaron en la casa, que se puso en evidencia la violencia mucho, ¿no? Como que salieron un montón de videos a la luz de hombres que maltrataban a las mujeres, de mujeres que también maltrataban a los hombres o a sus hijos. Y es como que se les olvidaba por completo que estaban siendo expuestos y hacían lo que hacen cotidianamente en su día a día. Claro. Así que bueno, O el que muy Sí. delicado salió, esto. o el que salió recién de bañarse, Saliendo. ¿no? También. Sí, se les olvidó por completo. Por eso me Sí, dejé el bigote, para que no me reconocieran. Ay, no sirve eso. Te reconocemos igual. a mí me pasaba era que mientras estaba en reuniones, mis perros agarraban. Entonces era yo hablando y los perros allá. Sí, claro. Claro, ¿no? Y, y lo que decíamos es que empezamos a pensar que eso que vivimos en casa era incorrecto, ¿no? Y nos empezó a estresar mucho cuando debimos haber ampliado el criterio desde el principio de decir, pues esto es lo que sucede normalmente en una casa, que suene la licuadora, que ladre el perro, que pase el señor que reparte el gas, que pase el vendedor de tal cosa, que te esté hablando tu hijo, que vaya, eso son las implicaciones que de repente les atribuimos un criterio de eso está mal, no deben hacerlo, no debe suceder, no hablen, no, Los y eso era, juicios. claro, y no debe, y eso fue también tremendamente estresante para toda la familia, en esa situación de que está en su clase, nadie haga ruido y todos iban ahí, así, ¿no? Y es tremendamente Claro. estresante para todos Sí. y tremendamente falso, porque no podía ser perfecto, no tendría por qué ser perfecto. Sin embargo, híjole, qué complicado, ¿no? Esa situación. Sí, a mí me llamó la atención esto de los juicios en cuanto a que yo siempre he estado en educación, ¿no? En ese momento, bueno, como que se juzgó mucho la labor del docente y el docente en realidad tenía que hacer un montón de cosas y un montón de esfuerzos para poder sobrellevar sus clases en conexión, calificar y hacer todo esto y era como que acá era la crítica de los docentes no están haciendo nada y yo que estaba ahí como en primera mano dándome cuenta de todo lo que hacían y un montón de cosas y también sobrellevar todas las cargas que todos estábamos viviendo no era fácil. Entonces como que muchas veces entre nosotros nos juzgamos mucho, miramos mucho al otro en lugar de mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta qué puedo hacer para yo mejorar, para yo estar bien en lugar de estar viendo en qué está mal el otro. Ya. Sí, y lo que ustedes comparten nos permite evidenciar efectivamente cómo estos eventos dejaron su efecto, tuvieron su impacto a nivel psicológico dentro de todas las personas. Y no sé, en esa medida, creo que sería chévere e interesante que pudiéramos generar otro espacio como el que tenemos hoy para que hablemos también de esa parte. ¿Y querías decir algo?
Sí, eso justamente iba a decir que estábamos ya en este tiempo Ah, y por qué no programábamos un siguiente live, un siguiente encuentro para terminar, bueno, para abordar otras cosas de este estudio que me parece importante, que me parece relevante. No sé qué opinen, si es que tengan el tiempo, Laura, Vivi, ¿no? Este, y Claro si que sí. nuestros Y mira, acá viewers hay un comentario y si que nuestros habla viewers de esto. nos aceptan, ¿no? Pues ya les chocamos. Y sí, el que quiera participar, más que bienvenido. Pero mira, ves, acá hay una docente que no fue fácil para ella en ese momento, ni ahora me imagino, pero bueno, en ese momento fue mucho más complejo y bueno, y el juicio del otro, además de ponértelo a los hombros, no, un poco más de empatía. Gente, algo que pude notar esto después de la pandemia, post pandemia, es la falta de empatía tan grande que hay en las personas, es como que se incrementó, como que en lugar de mejorar, muchos para atrás en esta cuestión de darte cuenta que el otro la está pasando mal probablemente o que tiene problemas como todos, entonces no hagamos comentarios negativos, si vamos a aportar algo que sea positivo, que sea bueno, que nutra al otro, que lo ayude y no que lo mande más para abajo. sí, en efecto, esta pandemia nos dejó ver cuáles son como esas oportunidades de mejora más marcadas que tiene la población en general a nivel de inteligencia emocional, donde se encuentra todo esto, el tema de la empatía, la gestión de las emociones, la resiliencia, las habilidades sociales, todo. Y eso creo que lo podemos ver reflejado en esa parte que Ed nos dice y para poder encontrarnos de nuevo, dale Ed, te doy la palabra. Es que quiero proponer un tema. Fíjate que abordamos una cosa sobre las rupturas, hablando de las rupturas. Me encanta, mi tema. Lo sabía que se iba a frotar las manos. No, pero eso por otro lado, Fíjate, porque esto da para hablar largo y tendido. pero que Laura después nos ayude, nos hable, entre ustedes dos, nos hable de cómo hacer resilientes a estas cuestiones, ¿no? De estas situaciones que sucedieron durante la pandemia sobre las rupturas de las relaciones. Claro ¿Qué que les sí. parece? Si ese podría ser un tema, solo ese tema, porque está buenísimo y hay muchas cosas que hablar sobre eso. Sí, Claro me que sí. apunto. Súper predispuesta por mi parte. Sí. Tomás Castra nos manda un saludo a los tres, un saludo para ti también, para todas las personas que nos están siguiendo y a quienes también les extendemos esta invitación, entonces para que no se pierdan digamos que continuación, segunda ¿De parte qué 8 días? Dime. ¿En 8 días? En una semana está proponiendo eso. Bueno, ¿O ustedes no, dicen? lo vamos a discutir internamente porque nos coges fuera de base. Él se emocionó. Ya lo hacemos mañana. Mañana mismo. Mañana temprano. Sí, probablemente puede Entonces, ser en otro horario. No, entonces, mi tía que me viene re bien. bueno, a mí yo les cuento que en este momento estoy en otra zona horaria, no me encuentro en Colombia, entonces a mí este horario, acá son las 3 de la mañana, entonces estoy capando cama. Estás trasnochando. Sí, entonces, bueno, igual yo con todo el corazón, con la mejor motivación, si es a las 2 de la mañana donde yo esté, que así sea, pero que podamos tener estas conversaciones tan interesantes que de hecho nos están apoyando. Nos dice Fred Cárdenas que esa continuación sea pronto, por favor. Yo creo que Muchas como gracias. dice, vamos a verlo, pero ojalá lo podamos hacer dentro de la próxima semana.